Agradecemos su permanencia en este foro iberoamericano, Presupuestos para la materialización de los derechos de las mujeres. Igual que en el primer panel, nos acompañan las intérpretes de lengua de señas mexicana, Ruth Hernández y Dalia Solís. Damos inicio al panel 2, las mujeres y su diversidad, mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes y trabajadoras del hogar. Contamos con la participación de Mijane Jiménez Salinas, Maribel Concepción Méndez de Lara, Dorotea Wilson, Marta Sánchez Soler y Marcelina Bautista. Modera Iracema Yasmín Zabaleta Villalpando, encargada del despacho del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Iracema Zabaleta Villalpando. Estoy como coordinadora de vinculación, cultura y educación y encargada del despacho del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Agradezco al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la organización de este importante foro iberoamericano, así como la invitación al Consejo para moderar este segundo panel que cuenta con la participación de mujeres extraordinarias con amplia experiencia teórica, práctica y vivencial, y sobre todo el quehacer de las mujeres en el ámbito de las diversidades. Históricamente, las mujeres hemos sido víctimas de la exclusión en la región iberoamericana y México, y México, por supuesto, no es una excepción. La discriminación está presente en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en las actividades científicas, tecnológicas, en el deporte y en muchos otros espacios más. En este sentido, más de la mitad de la población del país es y ha sido discriminada debido a su sexo o su identidad femenina. Para que exista una transformación profunda que mejore la situación de los derechos de las mujeres, es necesario contar con condiciones de igualdad y justicia que faciliten el ejercicio pleno de nuestros derechos. En el trabajo para hacer realidad los derechos de las mujeres ha sido invaluable el aporte de las luchadoras sociales que han impulsado la construcción de leyes, de políticas públicas y la asignación de recursos presupuestales que han sido de la mayor importancia. Sin embargo, aún existen agendas y políticas de género que buscan reducir las brechas, pero que todavía no logran llegar a esta disminución de las brechas de desigualdad. La interseccionalidad en la identidad y la diversidad de las mujeres y las afectaciones diferenciadas que ocasiona la discriminación estructural en ellas, muchas veces es minimizada e ignorada cuando se trata de la discriminación que afecta a las mujeres. En este sentido, este panel favorecerá la consolidación de una ruta de trabajo que pone en el centro a las mujeres en su diversidad. Entre las mujeres existen diferencias que en la estructura social se usan como base para construir desigualdades. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS 2017, se identificó que cada una de 5 mujeres de 18 años o más, es decir, el 20%, declaró haber vivido discriminación por al menos un motivo en los últimos 12 meses previos a la encuesta. La proporción aumenta cuando se trata de una mujer indígena, cuando es el 24%, y más aún si se trata de una mujer indígena trabajadora del hogar, que se trata de un 31%. La pandemia por COVID ha enraizado todavía más las desigualdades que enfrentamos las mujeres a nivel mundial y regional. De acuerdo a la CEPAL, en los países de América Latina y el Caribe, 6 de cada 10 mujeres se concentran en sectores ocupacionales de alto riesgo en el contexto de la pandemia por COVID-19, como son la manufactura, el comercio, el trabajo doméstico remunerado y el turismo. Además, su representación en las estadísticas del desempleo, la informalidad, la pobreza y el trabajo doméstico y de cuidados es desproporcionada respecto a la de los hombres. En México, según datos del Instituto Nacional de Estudios de Estadística y Geografía del INEGI, en su encuesta de ocupación y empleo ENOE, del tercer trimestre del 2021, las mujeres activas económicamente dedican hasta 3 veces más tiempo a las actividades del hogar que los hombres, mientras que en términos de la brecha salarial, los hombres pueden llegar a ganar hasta 20% más que las mujeres por el mismo tiempo de trabajo y nivel de preparación profesional o técnica.
En cuanto a la discriminación cultural, según el Censo de Población y Vivienda 2020, 2 de cada 3 mujeres indígenas que no hablan español son mujeres. 2 de cada 3 personas indígenas que no hablan español son mujeres. Mientras que entre la población afromexicana, el 60% de las personas analfabetas son mujeres. Por eso, al diseñar e implementar leyes, políticas públicas y cálculos presupuestales, es importante conocer de qué forma se ven afectados los derechos de las mujeres en su diversidad, es decir, con un enfoque interseccional. Los obstáculos que vivimos las mujeres no son los mismos si hablamos de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, de mujeres migrantes, de mujeres trabajadoras del hogar, de mujeres con discapacidad, o si las mujeres viven situaciones de discriminación múltiple, es decir, una o más de estas condiciones. Es necesario evidenciar que los elementos identitarios como el tono de piel, la cultura, la clase social, constituyen un modo específico de ser y vivir. El conocimiento y el respeto a las diferencias de las mujeres en su diversidad requiere, por lo tanto, ser tomados en cuenta en el diseño e implementación de las políticas públicas. Con este espíritu, se organizó este panel para conocer de forma más detallada las problemáticas que enfrentan las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes y las mujeres trabajadoras del hogar, en cuanto a los obstáculos que se les presentan para poder ejercer sus derechos, así como los pendientes en la agenda política. Celebrando la diversidad y con la esperanza de avanzar juntas y abrir este panel para escuchar a estas magníficas personas y mujeres que tenemos acá, vamos a escuchar primero que nada a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario de México, la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara. Posteriormente, escucharemos a Dorotea Wilson, feminista nicaragüense, defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes y caribeñas. Después, escucharemos a Marta Sánchez Soler, cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. En cuarto lugar, estaremos escuchando a Mijane Jiménez Salinas, representante en México de la Coalición Afrodescendiente de las Américas para los procesos cumbres y asambleas de la OEA e integrante de MUAFRO. Y finalmente vamos a escuchar a Marcelina Bautista, fundadora de la organización no gubernamental Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar, ACE. Les agradecemos su presencia. Adelante, por favor, Presidenta. Muchas gracias. Y en primer término agradezco al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la invitación a participar en este importante foro para materializar los derechos de las mujeres. También quiero agradecer a la maestra Iracema, a Mijane, a Marcelina, pues el enorme gusto de estar juntas en esta mesa y compartir nuestras visiones, sobre todo cómo podemos materializar los derechos de las mujeres. En este caso, yo hablaré de las mujeres rurales. ¿Quiénes son las mujeres rurales? Pues las mujeres rurales son las que habitan en localidades de hasta 2,500 personas, según el INEGI. Y hay que decirlo, en México hay más de 180,000 localidades con hasta 2,500 habitantes, donde hay una serie de carencias sociales, de servicios que impactan desde luego a la vida de las mujeres. En México, según el último censo, hay 64.5 millones de mujeres. De estas, casi 14 millones de mujeres habitan en localidades rurales. Y sé que compartimos un diagnóstico sobre los problemas y los desafíos que enfrentan las mujeres rurales en el campo y que se cruzan diversas interseccionalidades y se suman causas de discriminación por edad, por lengua, hasta por discapacidad, por situación de pobreza. Pero yo hoy me quiero referir a las oportunidades que sí hay para materializar los derechos y para salir de la trampa de la pobreza en el medio rural, porque creo que quienes estamos convencidos de impulsar la causa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tenemos que enfocarnos a la solución y a las oportunidades para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Quisiera comentarles que en México tenemos un régimen de propiedad sui generis colectivo de 198 millones de hectáreas que comprenden el territorio nacional. Casi 100 millones son ejidos y comunidades, una propiedad colectiva. Y dentro de estos 32,000 ejidos y comunidades hay 5.3 millones de sujetos agrarios, de los cuales solo el 26% son mujeres, como ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas. Y aquí se inscribe un punto central en la agenda. Necesitamos que las mujeres tengamos patrimonio, o sea que vivamos en el campo, o sea que vivamos en la ciudad. Pero también estas mujeres rurales que tienen derechos agrarios, es necesario que participen en los espacios políticos, en los comisariados ejidales, en los comisariados de bienes comunales. Y necesitamos que la voz de las mujeres rurales se escuche en los espacios de decisión del orden municipal, estatal y federal. Por eso creo que debemos promover el reconocimiento de mujeres como ejidatarias y comuneras, que participen en las asambleas, en los comisariados, pero también como regidoras en ayuntamientos, también como presidentas municipales, que contiendan desde luego en los procesos electorales, como diputadas locales, como diputadas federales y gubernaturas, hasta llegar a las escalas más altas del poder público, porque necesitamos introducir y posicionar la agenda de los derechos de las mujeres rurales en todos los espacios de decisión política. Y bueno, la discriminación que viven las mujeres en ejidos y comunidades, desde luego que se ve impactada en los conflictos agrarios del que conocen los tribunales agrarios. Quiero decirles que continuamente se presentan controversias por la negativa de las asambleas para reconocer a las mujeres la calidad de ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas. También, a pesar de que desde 2016 hay una cuota de género para integrar comisariados ejidales y de bienes comunales, aún hay resistencias para pasar de los derechos reconocidos en la ley a los derechos materializados en la realidad. Todavía en materia de herencia, en materia agraria, a pesar de que se puede heredar, digamos, de forma indistinta a varones y a mujeres, y más con una reciente reforma que acaba de aprobar el Senado de la República, encontramos resistencias para heredar los derechos a las mujeres, el derecho a la tierra. Generalmente hay una tendencia a heredar los derechos agrarios a los hijos hombres mayores. Pero sin duda hemos avanzado, producto de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy puede haber, a través de un juicio agrario, el reconocimiento de derechos agrarios por prescripción entre consortes cuando uno de los consortes abandona la tierra, y sabemos que es generalmente los hombres, porque hay todavía un incremento mayor en la migración masculina, y las mujeres se quedan en la tierra. Es importante garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y derribar esas barreras geográficas, culturales, y garantizar una tutela efectiva. En ese sentido, comentar que los tribunales agrarios, en coordinación con la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Registro Agrario Nacional, estamos realizando jornadas de justicia itinerante para atender los planteamientos de las mujeres y avanzar en el reconocimiento de sus derechos como herederas, bien sea que haya un testamento agrario que así las designe, o a falta de darles la asesoría integral. Sé que hoy vamos a hablar también
en esta mesa, en este panel, sobre migración y mujeres. Pero yo también quisiera retomar una gran oportunidad que hoy tenemos. Las mujeres habían hasta hace poco migrado y todavía en menos número y porcentaje que los hombres. Sin embargo, vemos una tendencia a que las mujeres también están migrando. Pero lo que sí estamos viendo, que de las remesas que se reciben generalmente en el medio rural, las mujeres o bien son receptoras de las remesas o bien son las que las están enviando. Por ejemplo, en el año 2021, del vecino país del norte se recibieron 9.4 millones de envíos de remesas y de estas 2.9 millones, el 30%, fue enviado por mujeres. ¿Y a qué me quiero referir? Hay un capital que está llegando al medio rural derivado de la migración y tiene en buena medida como destinatarias mujeres. Aquí hay recursos que pueden convertirse en una primera inversión o capital semilla para empresas rurales que le den valor agregado a la producción agropecuaria. También las mujeres rurales y en general las mujeres tenemos una oportunidad de incrementar nuestra participación en los servicios financieros. En la medida que las mujeres tengamos patrimonio, en este caso tierra, que recibamos recursos líquidos para iniciar alguna empresa, sea pequeña o consolidar algo que ya esté en marcha, pues también es necesario tener acceso a los servicios financieros y a la tecnología. Necesitamos que las mujeres en el medio rural accedan a la tecnología para acceder a la justicia en línea, para acceder a la información sobre los mercados, los precios de la producción rural e ir construyendo mujeres con mucha información y que puedan materializar sus derechos. En esta mesa no escapa que cada vez en el medio rural y en general en el país y en Latinoamérica, cada vez hay más mujeres jefas de familia. Y esto, pues, representa que son el único sostén o aportan. En este caso, quisiera decirles que de 11.4 millones de hogares en México que son, digamos, presididos por una mujer como jefa de familia, 2 millones de hogares son en el medio rural y de estos 2 millones, 296,000 viviendas u hogares son presididos por una mujer indígena. Las responsabilidades para las mujeres se están incrementando, pero estas responsabilidades trabajemos juntos por convertirlas en oportunidades. Y solo para cerrar, creo que así como necesitamos que las mujeres rurales tengan tierra, derechos agrarios, que accedan al capital y al crédito, que accedan a la tecnología y a los servicios financieros, también a la seguridad social. ¿Por qué? Porque en el campo es muy lamentable que pasas la vida trabajando tu parcela 30, 40 años y no tienes servicios de salud ni tienes una pensión. Hoy la ley contempla como un régimen voluntario para que tú te des de alta y cotices, ¿verdad?, en la seguridad social. Ahí hay un tema en la agenda para materializar los derechos de las mujeres que habitan en el medio rural. Necesitamos fortalecer los mecanismos para que accedan a la seguridad social de forma obligatoria, de alguna forma como ya lo es y se está avanzando en esa agenda y hoy ya hablaremos de eso en las personas trabajadoras del hogar. Solo decirles
que creo que las mujeres rurales históricamente han aportado al desarrollo del campo, a la alimentación del mundo, y que todavía hay un subreconocimiento a su gran aportación como trabajadoras en el hogar, como proveedoras y trabajadoras de la parcela, que es necesario reconocer, pero también apoyar sus iniciativas en todos los ámbitos: judicial, administrativo, social, cultural, para que las mujeres rurales seamos sinónimo de mujeres con desarrollo y con un acceso pleno a la justicia. Serían mis comentarios, maestra Iracema, en un primer punto, agradeciendo su valiosa atención. Muchísimas gracias, presidenta. Muy interesante, por supuesto, su presentación y, por supuesto, trayendo a la mesa un tema que luego no se ve con esta perspectiva y con todos estos datos que usted nos hace favor de compartir. Debo decir, presidenta, que omití dar su semblanza. Permítame nada más nombrarla rapidísimo para antes de pasar a la siguiente ponente. Nada más reitero acá la semblanza de la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara. Ella estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene una maestría en Gestión Pública por el CIDE, está doctorándose o es doctorada pues en Administración del Poder Judicial en la Escuela del Poder Judicial de la Ciudad de México, tiene 29 años de experiencia en materia agraria, 20 años en instituciones agrarias de la Administración Pública Federal y hace 9 años fue nombrada por la Comisión Permanente como magistrada numeraria al Pleno del Tribunal Superior Agrario, trabajando por la equidad, la seguridad y certeza jurídica de los derechos de la propiedad de la tierra, el Estado del Derecho y el respeto de los derechos humanos y reconocimiento de las mujeres como sujeto agrario. Es autora del libro Elegido y la comunidad en México del siglo XXI, la transición agraria de 1992 a 2015, así como coordinadora de la obra Derecho Agrario de la Función Jurisdiccional, en el que participan 10 magistradas agrarias, en el que elaboró el artículo El dilema de la justicia en la acción de restitución en materia agraria. Actualmente es presidenta del Tribunal Superior Agrario, designada por unanimidad en sesión administrativa el 15 de diciembre de 2020. Muchísimas gracias, por supuesto, presidenta, todo su expertise, que además se detalla en su semblanza, acá nos lo comparte y de verdad es una información valiosísima, donde ya nos plantea varios pendientes que se tienen que abordar también desde todas las áreas de trabajo del actuar público, por supuesto. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, pues tras escuchar estas importantes reflexiones de la magistrada, me complace dar el turno en el uso de la palabra a Dorotea Wilson Tatún. Muchísimas gracias, Dorotea. Sé que te costó un poquito de trabajo la parte técnica. Permíteme, por favor, presentar tu semblanza. Dorotea Wilson Tatún, originaria de la costa del Caribe nicaragüense, exdiputada de la Asamblea Nacional en Género y Desarrollo de la Universidad, maestra en Género y Desarrollo de la Universidad Centroamericana, activista y militante por la defensa de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes y caribeñas. Desde el 2006 al 2018 fue coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y la diáspora, participando actualmente en el comité consultivo de dicha red. En Nicaragua coordina el movimiento de mujeres multiétnicas Voces Caribeñas, que promueve el liderazgo de mujeres en la costa caribe nicaragüense. Es integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia. De 2012 a 2016 fue parte del grupo asesor de ONU Mujeres, forma parte del grupo Comité de ONGs para la que es la SCW de América Latina y el Caribe. Es impulsora de la primera cumbre de lideresas afrodescendientes de las Américas en 2015, en el que participaron más de 270 mujeres afrodescendientes, representantes de 22 países
de la región, donde fue aprobada la plataforma política de lideresas afrodescendientes en el contexto de 17 ejes y 71 demandas por el decenio de la población afrodescendiente 2014 a 2024. Muchísimas gracias, Dorotea. Debo agregar a esta semblanza, pues, que también recibió un premio por parte de CONAPRED hace unos años, así que ya teníamos conocimiento y cercanía con Dorotea y su trabajo de excelencia. Adelante, por favor, Dorotea. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, y pudimos vencer la tecnología y conectarme a tiempo para poder compartir con ustedes un poco sobre la diversidad de mujeres en este panel, que es la materialización de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y los presupuestos. Muchas gracias a las organizadoras y los organizadores por este excelente trabajo organizativo y los temas que nos convoca siempre en la defensa de los derechos humanos y las mujeres. Yo quiero comenzar diciendo que el informe del CEPAL nos indica que los censos que incluye la variable étnica, hay al menos 134 millones de afrodescendientes, representando más del 20% de la población latinoamericana y el Caribe, de los cuales un poco más de la mitad somos mujeres. Es importante aclarar también que no en todos los países se incluye dicha variable en los censos y que en dependencia de cómo se realice la pregunta en los censos, la población reivindica o no su adscripción étnica. Brasil es el país donde la cantidad de personas afrodescendientes es mayor, con más de 100 millones o más de la mitad de la población. Se estiman que las personas afrodescendientes representan un 95.5% de la población. Haití un 36%, la cubana un 7%, un 10% de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Nicaragua y República Dominicana. En los demás países, la población afrodescendiente representaría menos de un 5%. Ahora, la gran mayoría de esta población afrodescendiente vive en situación de pobreza o de pobreza extrema, con poco acceso a los servicios públicos, al empleo y a los bienes. Enfrentar esta situación implica desarrollar una gran batalla, en tanto que a pesar de los esfuerzos que se han impulsado y estamos impulsando, falta todavía visibilizar la problemática y más aún lograr que en cada uno de nuestros países se impulsen políticas públicas concretas que permitan el desarrollo de esta población afrodescendiente. Luego sigue el informe de la CEPAL denominada Las personas afrodescendientes y el COVID-19, develando desigualdades estructurales en América Latina, publicado en enero del 2021. Refleja las condiciones que enfrenta la población afrodescendiente y cómo, a pesar de haber experimentado una mejoría económica antes del 2020 en la región, el COVID ha hecho retroceder las economías, impactando con mayor rudeza a la población afrodescendiente por razones estructurales. Es decir, este grupo étnico no había mejorado su base socioeconómica como el resto de la población y ahora sufre mayor deterioro. ¿Cuál es la situación que enfrentamos las mujeres afrodescendientes? Enfrentamos una histórica marginación económica y social, barreras que impiden el rescate de nuestra identidad y valores de nuestra cosmovisión, incluso de nuestros modelos estéticos, pues la violencia cultural de los sectores dominantes desconoce y destruye el valor de nuestra historia y tradiciones. Y a pesar de los compromisos internacionales que asumen los estados en el continente y que en algunos países se han definido algunas leyes y políticas nacionales, aún permanecen los obstáculos para que mujeres, niñas y jóvenes afrodescendientes disfruten en condiciones de igualdad todos los derechos humanos, económicos, sociales, incluido el derecho integral al desarrollo.
Se cuenta con muchos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, así como instrumentos normativos, pero no se logra la aplicación efectiva. Y aquí venimos con informes de diferentes organismos donde se habla de que de 620 cargos de un total de más de 4.000 ocupados por mujeres parlamentarias en América Latina, solo hay 7 mujeres negras. Mientras que el sistema de cuotas no reconozca que el racismo tiene efecto regulador en la sociedad. El mismo sistema seguirá reproduciendo la exclusión racial. La brecha de educación también es relevante para la población afrodescendiente. El nivel de deserción y rezago escolar es mayor debido a la necesidad de trabajar desde temprana edad para paliar las dificultades económicas familiares. El menor índice de educación en todos sus niveles impacta en la vida futura, en su capacidad de generar ingresos y alcanzar mejores niveles de vida. Estudio también refleja la enfrenta mayor violencia, la población afrodescendiente enfrenta mayores violencia policial, violencia intrafamiliar y mayor tasa de homicidio. Y hablar de la inserción laboral, esto la mayor parte se produce en el servicio doméstico de las mujeres afrodescendientes. Grandes porciones de mujeres afrodescendientes laboran como obreras agrícolas, trabajadoras del sector turístico, artesanas, peluqueras, entre otros. Y aun cuando estas mujeres se han incorporado a los mercados de trabajo, su nivel de ingreso es menor a los niveles de ingresos de hombres y mujeres del grupo etnorracial dominante y de los hombres negros. CEPAL vuelve a señalar que las razones por las que la pandemia estaría afectando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente pueden explicarse en el marco de los determinantes sociales de la salud y de la matriz de la desigualdad social. Así, el lugar que las personas ocupan en la jerarquía social, además de otras características como el género, la raza o la etnia, la interseccionalidad, afectan las condiciones de crecimiento, aprendizaje, trabajo y envejecimiento, así como la vulnerabilidad ante las enfermedades y la posibilidad de recibir tratamiento en caso de contraerlas. La población también afro enfrenta mayor hacinamiento, como mayor carencia de acceso al agua potable, servicios sanitarios y demás servicios necesarios relativos a la salubridad pública. Ahora, en el marco del diseño internacional para la población afrodescendiente proclamado en la resolución 68-237 de la Asamblea General, que se celebra desde 2015 hasta el 2024 con el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, desde la Red de Mujeres Afro nos hemos planteado afirmar nuestra lucha, nuestro esfuerzo por visibilizar la situación de las mujeres y fortalecer nuestro accionar para incidir en los estados a fin de lograr avanzar en el nivel de vida y mayores oportunidades para la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe. Por ello es que en 2015 impulsamos la primera cumbre de mujeres afrolatinas con la participación de más de 270 mujeres provenientes de 20 países de las Américas. Aprobamos una plataforma política que dentro de ella contiene 17 ejes y 71 demandas. Nuestra plataforma recoge esa necesidad y reivindicaciones fundamentales de las mujeres afrodescendientes del continente. Incluye propuestas de políticas y planes para los estados en cada país que las incorporen. Ahora, en el año 2008, UNIFEM, ahora ONU Mujeres,
publicó una guía denominada Presupuesto para los Derechos de las Mujeres, basada en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. Es la CEDAW, que fue mencionado en el primer panel de hoy en la mañana. Esta guía ilustra los rasgos clave de los presupuestos gubernamentales sobre los ingresos públicos, sobre el gasto público y cómo la CEDAW se aplica en estos, cómo la CEDAW se aplica a las políticas macroeconómicas, cómo se aplica la CEDAW a los procesos de decisión presupuestaria, entre otros aspectos. Ahí se indica claramente que los gobiernos deben priorizar el financiamiento para los programas que incrementen la igualdad de género, financiamiento a la capacitación de las mujeres, financiamiento a emprendimientos de mujeres, financiamiento para la adquisición de viviendas por parte de las mujeres, inversión en infraestructura de servicios básicos en las comunidades afrodescendientes, entre otros aspectos. Y se insiste también en la necesidad de incluir a las mujeres en el proceso de definición de presupuesto de país y también el seguimiento a su cumplimiento. Escuchamos esto también en el primer panel de hoy en la mañana. Por lo tanto, nos corresponde capacitarnos y en particular las magistradas, las congresistas, las ministras de Estado, lideresas políticas de cada país y presentes en este foro de hoy y mañana, involucrarnos en la formulación de los presupuestos de nuestros países e incidir en que los mismos garanticen los derechos de las mujeres. Reitero lo que he expresado en otros foros. Nuestras antecesoras enfrentaron peores situaciones desde la época de la esclavitud, cuando fueron traídas a estas tierras millones de personas africanas, hombres y mujeres, a trabajar en condiciones infrahumanas, encontrando mucho la muerte en las plantaciones y minas. Su lucha por la libertad y su dignidad, por su derecho como persona, nos han sido heredadas y muchas de nosotras hemos retomado su bandera en cada país del continente. Ahora aspiramos a que las futuras generaciones de afrodescendientes, que la niñez y la juventud afrodescendiente tengan una vida digna y en igualdad de condiciones que el resto de personas del continente. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorotea. Por supuesto, súper enfocado y súper especializada la información que nos haces llegar. Y yo solamente agregaría que, por ejemplo, estuve en un evento hace poco en donde una organización mexicana que se llama IMUMI presentó su diagnóstico sobre la situación de la interseccionalidad en el caso de mujeres migrantes haitianas en México, en el contexto pues de las caravanas que han estado llegando a México desde hace un par de años. Ellas planteaban ahí la preocupación de todo esto que tú nos compartiste, se reflejó muy claramente en este informe de IMUMI, en donde ellas nos daban estadísticas sobre los índices altísimos de mujeres haitianas que no hablaban español ni ningún otro idioma, ni siquiera el francés, hablaban el creol. Entonces, eso por supuesto que las pone en una situación mucho más vulnerable porque pues no pueden comunicarse en un país donde hablamos español, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto, nada más son reflejo de todo lo que nos compartiste, Dorotea. Te agradezco mucho la brillante presentación. Me parece que nuestra próxima panelista no está todavía conectada, así que le doy la palabra a Mijane Jiménez Salinas. Solamente leo tu semblanza, Mijane, un momentito, por favor. Mijane Jiménez Salinas es afromexicana, originaria de
Cuilapa Guerrero, defensora de los derechos humanos del pueblo afromexicano y activista por la participación política de las mujeres negras en México. Actualmente es presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica AC, fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Forma parte de la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento en Guerrero y Oaxaca y miembro de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Capítulo México, y promotora de las acciones afirmativas para el pueblo afromexicano en derechos políticos y electorales. Mijane Jiménez Salinas es una mujer afromexicana originaria, esto ya lo leí, es licenciada en Derecho, defensora de derechos humanos del pueblo afromexicano, activista en la participación política de mujeres negras en México y ha sido ponente en diferentes espacios nacionales e internacionales sobre afrodescendencia en México y participado en diversos procesos formativos a nivel nacional e internacional, entre ellos la primera escuela de posgrado Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes con sede en La Habana, Cuba, diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas 2016, certificado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Autónoma de México. Es Premio Nacional de Juventud Afrodescendiente por Most Influential 100, miembro del Grupo de Referencia Nacional de la Iniciativa Spotlight en México, representando a juventudes afromexicanas. En el ámbito de la sociedad civil es presidenta de la Asociación Civil Afromexicana Mano Amiga y también es parte del colectivo de mujeres afromexicanas en Movimiento de Guerrero y Oaxaca. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mijane. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias al espacio que nos invitó y que me permitió escuchar atentamente a la señora Dorotea, quien le envió un fuerte saludo. Hace algunos años coincidimos acá en México y es un gusto verla fuerte y con una voz tan sabia como siempre. Y de igual saludar a mis compañeras panelistas, mujeres admirables, a Marcelina, a la magistrada Maribel, y pues sobre todo admirar toda la trayectoria que ustedes tienen y pues hacerme ahora sí que más emoción hoy porque quería contarles que yo les iba a contextualizar quiénes somos las mujeres afromexicanas, pero la señora Dorotea ya hizo, con este final contundente, ya hizo un resumen claro de quiénes somos nosotras las mujeres afromexicanas. Entonces yo quisiera, escuchándolas atentamente, escuchaba estadísticas, mencionaban estadísticas acerca de mujeres indígenas, de mujeres rurales, de mujeres afrodescendientes en el país. Sin embargo, dentro de la colectiva MUAFRO nos dimos a la tarea de desagregar datos justo del censo 2020 que el INEGI pues publicó en el año pasado, en donde nosotras también hemos detectado que hasta en la desagregación de datos existe el racismo estructural, porque no hay desagregación de datos de personas afromexicanas. Entonces, con el esfuerzo de las compañeras de la colectiva MUAFRO y en colectiva decidimos pues hacer algunos datos estadísticos al respecto, en donde sabemos que hay 2.576.000 personas, 213 personas afromexicanas, el cual es el 2% de población, y 1.297.617 somos mujeres afromexicanas, quienes nos reivindicamos con orgullo y quienes asumimos la identidad desde estados como Guerrero, ocupando el primer lugar, Oaxaca, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, ¿no? Entonces, también hablamos acerca de cómo la razón de dependencia se calcula de acuerdo a las personas en edad dependiente, menores y adultos mayores, por cada 100 en edad productiva. En la media nacional, el número de razón de dependencia es 50.2. En los municipios con 40 a 70% de población afro somos el 63.8. Hay municipios con más del 70% de población afromexicana y esa es el 76.
Estos datos que se desagregaron son en razón de que tomamos en cuenta la población objetivo de nuestra colectiva. Somos mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en donde existen población con más de 40-70% de municipios de población afromexicana en municipios, y hay municipios con población afro de más del 70%. Entonces, hablamos también de un promedio de hijos nacidos vivos, el cual es un factor que incide directamente en el crecimiento poblacional y sirve para la planificación de políticas públicas. El promedio de hijos nacidos en la media nacional es de 2.1%. En la media nacional afro, según el INEGI, es 2.1%. Sin embargo, cuando nos vamos a los municipios con 40-70% de población afro, es 2.9%. Y en municipios con más del 70% de población afro es de 3.3%. Y en los servicios de salud, según el IMSS, en la media nacional dice el INEGI que es el 50.0%. En la cifra nacional afro, las personas afromexicanas somos 49.30%, pero cuando se va al cuestionario ampliado de los municipios con el 40 al 70% de población afro, el acceso a la salud en el IMSS es del 6.7%, y en municipios con más del 70% de población afro es un 3.4%. En lo que respecta al INSABI, en la media nacional es 35.5%, según el INEGI, en la nacional afro el número es 35.50% según el INEGI, y los resultados comparativos con los municipios de 40 a 70% de población afromexicana es del 78.7% que no tenemos acceso a la salud, y en municipios con más del 70% de población afromexicana asciende al 85.3%. El analfabetismo, según la media nacional, pues es 4.7%. Y según el dato del censo del INEGI, la nacional afrodescendiente es del 5.3%. Pero nos vamos a desagregar los datos en municipios de 40 a 70% de población afro, asciende al 13.7%, y en los municipios con más del 70% de población afro es el 18.2% de analfabetismo. Y el analfabetismo desagregado por sexo, según la media nacional, es 3.9 en hombres y 4.4 en mujeres. Y la nacional afro es el 5.5 en hombres y el 6.2% en mujeres. En municipios con 40 a 70% de población afromexicana, el número es de 12.3% en hombres y en mujeres asciende al 15%. En municipios con más del 70% de población afro asciende al 16.6% y en mujeres es el 19.6%. Ahora, las personas que tienen computadora para tener acceso a la nueva normalidad según la pandemia, en la media nacional es el 37.6%. En los datos estadísticos del censo, según la nacional afro, es el 39.7%. Pero desagregamos los datos en nuestros municipios, en nuestros territorios afrodescendientes, y en municipios de 40 a 70% de población afro se disminuye al 11.1%. Y en municipios con más del 70% de población afromexicana es 8.3%. Y bueno, el acceso al internet, yo envío un correo para participar en este foro porque pues estamos de 24 a 48 horas sin internet. En la media nacional es el 52.1%. Y según el INEGI, la nacional, las personas afromexicanas tenemos el 53.6%. Pero cuando hacemos este análisis, los municipios de 40 a 70% de población afromexicana tienen el 19.7% de acceso al internet. Y los municipios con más del 70% de población afro o más, con un 11.8% de acceso a internet. Ahora, la población económicamente activa, en la media nacional en hombres es el 75.1%, en mujeres disminuye al 49.5%.
En la nacional afro, según esto, es en hombres el 78.4%, en mujeres en 53.3%, pero en municipios de 40 al 70% de población afro es el 73.4% en hombres y en mujeres en 39.1%. En municipios con más del 70% de población afro, los hombres acceden a la población económicamente activa, ascienden a el 77.13% y las mujeres descienden al 25.4%. Entonces, por dar un dato del agua entubada, como hace rato mencionaba la señora Dorotea, en la media nacional es el 77.6% con acceso al agua entubada. En municipios con 40 a 70% de población afromexicana es de 24.1% y municipios con más del 70% de población afro es del 13.2%. La condición de limitación de acceso a los alimentos por falta de dinero o recursos en los últimos 3 meses, en la media nacional es 9.1. En municipios de 40 a 70% de población afromexicana es del 18%. En municipios con más del 70% de población afro es del 30.5%. Con esto quiero contarles que son algunos de los datos desagregados que nosotras nos hemos dedicado a estudiar y analizar. Entonces, por mencionar ahí, se me hacen algunas cifras demasiado escalofriantes para nuestras comunidades, y ese es en contexto sin pandemia. Hay que tomar en cuenta que la pandemia llegó para mostrar en dónde estábamos ubicadas las mujeres afromexicanas. Y este diagnóstico es una prueba clave en que estamos en un racismo estructural que yo no sé si hemos sobrepasado. Yo sé que el reciente reconocimiento constitucional fue en 2019, sin embargo, la etiquetación de presupuesto es cada año, es de manera anual. Entonces, ya que tenemos detectado el problema, ya que nosotras estamos incidiendo en algunos espacios como estos, ¿qué es lo que se propone? Porque si bien es cierto, no nada más es evidenciar al Estado, no nada más es evidenciar a las instituciones. ¿Qué es lo que se propone? Que el presupuesto, ¿no?, que se etiqueta en las cámaras, en el Congreso, no sea una cuota política, y no es que quién partido proponga el presupuesto y a quién se le vote más o menos, es que tienen que darse cuenta que el presupuesto no es una cuota política, es más bien justicia para nuestras comunidades y para las mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo que también se propone? Que nosotras seamos parte del debate de esos presupuestos, que seamos las mujeres afromexicanas las que estemos ahí diciéndole a las diputadas, a los diputados, oigan, nosotras necesitamos esto. El otro día estaba platicando el tema de Prospera, ya no está llegando el apoyo de manera puntual como llegaba antes, y en algunas mujeres con este grado de analfabetismo, como ustedes lo están escuchando, pues era el único acceso a la economía más o menos estable, porque antes sí llegaba estable. Entonces, de alguna manera en las comunidades no entendemos si es el neoliberalismo, si es capitalismo, y si son todos los ismos que dicen, ¿no?, los compañeros que toman decisiones. Nosotras aquí estamos en este rezago de desarrollo, de oportunidades y de falta de empleo. Y sí es cierto, las mujeres están migrando. Nosotras mismas como defensoras somos mujeres migrantes en temas de seguridad y en temas de mejorar la calidad de vida para nuestras familias, ¿no? Entonces, yo sí creo que toca que el Estado, las instituciones y las organizaciones hagamos este esfuerzo, y no nada más nos corresponde a las mujeres afromexicanas, nos corresponde a las defensoras también, trabajadoras del hogar, nos corresponde a las mujeres migrantes, a las mujeres que están en estos espacios de toma de decisiones, hacer sinergias, como bien lo decía Marta Sánchez Néstor, ¿no? Estar ahí al pie, aliarnos, porque si bien es cierto, somos mujeres y nos atraviesan diferentes opresiones, sean indígenas, seamos afromexicanas, seamos afrodescendientes y seamos personas incluso con discapacidad. Yo sí creo que nosotras, las que estamos en el territorio, deberíamos ser las voces que acompañen estos debates, que acompañen a las personas que toman decisiones, y sobre todo que quitemos el apellido de la expertise con un título o con
o con una cédula profesional, porque la expertise la llevamos quienes estamos caminando y quienes vivimos en estos territorios, que se va la luz, que se va el internet y que sobre todo la brecha de educación en nuestras crías se está notando mucho en esta pandemia, porque muchas personas no tienen acceso al internet y porque muchas personas no están recibiendo la cátedra que se merecían. Entonces, yo hoy sí creo que tenemos una tarea y como bien lo marcaba la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú, falta que se ratifique la Convención contra el Racismo en otros países, falta que se ratifiquen, falta que todavía le impulsen el reconocimiento. Recién se creó el Consejo Permanente para Personas Afrodescendientes, están en construcción todavía en Naciones Unidas para reconocernos, entonces seguimos luchando, pero también queremos que la lucha sea de manera justa, equitativa y sobre todo intergeneracional, como ya bien lo mencionaba la señora Dorotea. Las juventudes están preparadas, las mujeres adultas, las mujeres maternando, estamos preparadas para seguir luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijane. Muy importante, por supuesto, la generación de estadísticas específicas que nos permitan identificar dónde están las ausencias y los retos y las faltas que tenemos pues en todos los niveles, como decía también la magistrada, ¿no? Cómo llegar a todos los niveles de gobierno, desde el nivel municipal, donde se les va la luz, se nos va el agua, no hay drenaje. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Esa es la gran pregunta y el gran reto que todas las autoridades enfrentamos. Y por supuesto que toda esta información que ustedes han trabajado y desagregado, Mijane, debe ser de mucha utilidad para las autoridades, para que podamos ir identificando por dónde avanzar de manera específica y concreta y adecuada, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, Mijane, por tu presentación. Bueno, pues en este momento le pasaría la voz a Marcelina Bautista. Marcelina es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar CASE, el cual creó hace 21 años. Ha sido protagonista en la fundación de organizaciones e instrumentos de derechos de trabajadoras del hogar, como la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar de 1988, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar en el 2013, el primer sindicato en el sector en México en el 2015 y en el proceso de la aprobación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 2011. Ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la Friedrich Ebert Stiftung y fue nombrada como una de las 100 mujeres líderes más poderosas de México por la revista Forbes. Recientemente recibió el premio de la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes en todo el mundo por la BBC de Londres el año pasado. Asimismo, también recibió el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación por CONAPRED en el 2013 y es, a mucha honra, asambleísta también de CONAPRED. Adelante, Marcelina, por favor. Muchísimas gracias, Iracema, y estoy muy contenta de participar pues entre pues, todas las compañeras que han estado pues con datos y con información muy importante, ¿no? Para las políticas públicas, para la asignación de recursos, para poder pues realizar pues estas trabas que muchas veces suceden en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Pues agradecer al Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, como siempre, esta invitación para hablar sobre específicamente el tema de las trabajadoras del hogar, ¿no? Creo que hablar sobre los sectores es muy importante porque hablar de destinar recursos para las mujeres no necesariamente se aplica para los sectores. Y por eso creo que acertadamente estamos escuchando, ¿no? Toda esta problemática
que enfrentan los distintos sectores de mujeres. En el tema de las trabajadoras del hogar voy a empezar diciendo, conforme según la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 189, ¿quiénes son las personas trabajadoras del hogar? Son las personas que realizan el trabajo del hogar de manera remunerada en el marco de una relación laboral. Y creo que aquí tenemos que partir para hablar sobre los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar y su cumplimiento, ¿no? Ya no podemos hablar de un trabajo de ayuda, un trabajo de apoyo, una relación laboral donde no exista un contrato por escrito. Entonces creo que todo esto se tiene que traducir en la formalidad. En un poco como de contexto, hoy en México existen 2.229.529 personas que se dedican al trabajo del hogar, en comparación al 2019, donde estábamos acercándonos a 2.2 millones de trabajadoras del hogar. ¿Y a qué voy con esto? Es que la pandemia ha reducido muchísimo el empleo para las trabajadoras del hogar, que va desde un despido injustificado, que va en un descanso donde ya no regresaron a su trabajo, va en una reducción de días y de salarios para las trabajadoras del hogar, lo cual también estamos hablando de más de 300,000 trabajadoras del hogar que se quedaron sin empleo, ¿no? Y entonces, y pues ahí creo que es muy importante el tema de las políticas públicas o el tema del presupuesto para que los programas sí lleguen a este sector, ¿no? Uno de ellos, pues el seguro de desempleo, por ejemplo, que en la Ciudad de México existe. Sin embargo, no llega a las trabajadoras del hogar porque no están en la informalidad y se tiene que cambiar la ley para que también las trabajadoras tengan un seguro de desempleo a nivel nacional. 95% de las trabajadoras del hogar están en la informalidad, lo que quiere decir que no están gozando con ningún tipo de derechos, y creo que ese es un problema muy, muy, muy importante que hay que atender, ¿no? En la aplicación de los recursos para este sector. El ingreso promedio de las trabajadoras del hogar no rebasa de 4,000 pesos. Entonces, con esta pandemia, tenemos muchísimas trabajadoras del hogar a nivel nacional, pues más pobres, ¿no? En esta situación. Hablar también un poco, pues, en el antecedente de las trabajadoras del hogar o de sus derechos. Hemos hablado de una norma donde no reconocía a las trabajadoras del hogar. Estamos hablando de una sociedad que desvaloriza social y económicamente a las trabajadoras, y estamos hablando también de un sector de empleadores que no están viendo el trabajo como un trabajo, sino una ayuda y como parte de la familia. Y entonces, en este contexto, hablar de la organización y de los avances estructurales de los derechos de las trabajadoras del hogar, pues nos hemos organizado desde hace más de 20 años para defender nuestros derechos como trabajadoras, como mujeres y como sector. Y a lo largo de nuestra lucha se han unido los tres poderes del Estado mexicano para reivindicar nuestros derechos humanos laborales, una deuda histórica en el cual se mantenían las trabajadoras del hogar en el olvido y en la invisibilidad, ¿no? En este marco laboral. Y entonces, pues, para nosotras esto ha sido un avance histórico.
En el 2018, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce inconstitucional que las trabajadoras del hogar no tengamos los mismos derechos y que también solamente contemos con seguro voluntario y no seguridad social obligatoria, y mandata al IMSS crear un programa piloto que debería de durar 18 meses, pero ya llevamos 3 años. Entonces, este avance tan lento significa también un retroceso en los derechos de las trabajadoras del hogar, que recientemente se avanzó, ¿no?, en reconocer todos los derechos para las trabajadoras del hogar. También en el 2019 se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar, que se incluye pues todos los derechos, desde un contrato de trabajo hasta los días de descanso, como las horas extras, por ejemplo. Entonces, que hoy por hoy, pues las trabajadoras del hogar tengan un desconocimiento de sus derechos y que sea como una parte donde las personas empleadoras pues abusen más de este cumplimiento, ¿no? La ratificación del convenio 189, por ejemplo, que se ratificó en el 2020 y entra en vigor en el 2021, que obliga al Estado mexicano a promover un trabajo digno para el sector de las trabajadoras del hogar, y trabajo digno o decente desde la lógica de la OIT, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que el Estado mexicano tiene la obligación, al ratificar, promover con un trabajo decente o trabajo digno para las trabajadoras del hogar, pues es es implementar realmente lo que establece este convenio. Y justo en eso no estamos viendo una política pública que esté basado en el convenio 189 o en la Ley Federal del Trabajo para el cumplimiento de estos derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, bueno, pues pese a estos avances alcanzados en materia de nuestros derechos, pues es clarísimo que no se cumple ninguno de estos derechos. Lo cierto es que hoy hay todavía el 95% de las trabajadoras del hogar que no cuenten con ningún tipo de derechos. Y pues aunado a ello, pues el tema de la discriminación sigue siendo un tema muy fuerte en el trabajo del hogar, que va desde discriminar a este sector por ser mujeres, por ser trabajadoras del hogar que realizan un trabajo desvalorizado social y económicamente, por ser mujeres pobres, indígenas, y entonces pues eso es como parte de la vida cotidiana que tienen que lidiar las trabajadoras del hogar al querer ejercer sus derechos que marca el ámbito nacional e internacional. Y esto también traducido en la violencia, ¿no? En las distintas formas de violencia que viven las trabajadoras del hogar, que va desde la violación a sus derechos humanos, estos derechos que estamos hablando, no solamente lo laboral, ¿no?, sino como si, por el simple hecho de ser personas, y que va también esta forma de violencia o esta violencia desde el acoso sexual, el acoso laboral. Entonces, a ello, cuando se planea un presupuesto destinado para las mujeres, como decía hace rato, no necesariamente aplica para estos sectores del cual pues estamos hablando ahorita, ¿no? Somos distintos sectores y cuando se planea un presupuesto sí se destina para las mujeres, pero no hemos visto una política pública verdaderamente que aplique al sector de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces tenemos este plan piloto, pero este plan piloto que lleva 3 años, de verdad ha incorporado de 2.2 millones de trabajadoras del hogar solamente cerca de 2%.
lo que quiere decir que mientras siga siendo un plan piloto, no va a ser obligatorio para las personas empleadoras, pero también ¿qué motivo tiene para tardarse tanto la modificación de la ley del Seguro Social para que el derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar sea obligatoria, ¿no? Y para estos puntos presentamos 10 puntos como también de nuestra agenda por una nueva concepción del trabajo en el hogar para las personas trabajadoras del hogar. Y entonces es necesario promover un trabajo digno como un derecho humano inalienable, ¿no? Para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento del Convenio 189 y la Ley Federal del Trabajo, y también incluido la seguridad social obligatoria para las personas trabajadoras del hogar, promover también incidir en el diseño, como decía Mijane, ¿no? Como las trabajadoras del hogar también tenemos que estar en la discusión de todas estas políticas o la repartición, ¿no? de los programas o recursos. ¿Por qué? Porque pues estamos ahí como un sector dedicándonos a esta labor que también falta que los estados o las instituciones lo aborden como parte de su programa, ¿no? Entonces, eso para nosotras es muy importante. Garantizar pues este seguro de desempleo para las personas trabajadoras del hogar en las crisis, ¿no? En esta pandemia donde miles de trabajadoras del hogar están desempleadas y pues ya forman parte de este grupo de la pobreza, ¿no? Promover la ratificación del convenio 190 de la OIT para erradicar pues todo tipo de violencia hacia las mujeres, pues incluidas las trabajadoras del hogar, porque si bien es cierto, trabajar en un lugar privado, pues no necesariamente logramos visibilizar pues todas estas problemáticas de violencia laboral y personal que se da dentro de un hogar, y por eso para nosotras es muy necesario que se ratifique el convenio 190, garantizar también la libre movilidad de las trabajadoras del hogar, en el cual pues también creo la garantía de los derechos de las mujeres inmigrantes como trabajadoras del hogar también. Hay muchas aristas hay que atender, porque son mujeres que llegan a un país, en el caso del nuestro, donde pues viven pues muchas más formas de violencia por tener que depender de quien las trae o de con quienes están trabajando. Entonces, la garantía de un trabajo digno que contemple el derecho a la vivienda y que también fue excluido en la reforma laboral y ahora en la reforma de la ley del Seguro Social, donde también buscamos la inspección en los lugares de trabajo para que las trabajadoras del hogar pues también tengan un lugar seguro, ¿no? Libre de violencia. Entonces, bueno, esta es una parte también que deberemos de trabajar y las instancias tendrían que asumirlo dentro de sus programas, ¿no? La capacitación de las trabajadoras del hogar también ha sido un tema en el cual el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ha sido pues como la parte medular de nuestra lucha, ya que tanto la capacitación de las trabajadoras como de la persona empleadora tiene que ir hacia el cambio cultural que prevalece dentro del trabajo en esta relación laboral que se da, y el otro cambio cultural que es muy necesario trabajarlo con las personas empleadoras. Y recordemos que la democracia se va a dar desde esta concepción de cómo se da esta democracia dentro del hogar, y por eso hablamos de que la democracia comienza en casa.
no podemos hablar de una buena democracia afuera cuando dentro del hogar no se ejerce o no se practica una democracia basado en la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, y por último, pues volver a hablar de promover una cultura cultural desde el paradigma laboral hacia la revalorización social del trabajo del hogar, el reconocimiento de los derechos y el fortalecimiento que se tiene que dar de los derechos de las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelina, de verdad. Buenísima la presentación también, poniendo los puntos más importantes de los pendientes que se tienen pues para la protección y defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar y los trabajadores del hogar, que no son tantos, ¿verdad? Pero sin duda, pues sí, la naturaleza misma del trabajo del hogar ha sido, pues por supuesto, una base pues de la situación de vulnerabilidad que enfrentan las trabajadoras del hogar, porque están al interior de las casas. Cuando se trata de trabajo de planta, pues la verdad es que ahí siguen habiendo las malas prácticas, ¿no? De empleadoras y empleadores, de no respetar el horario laboral, de incluso vulnerar la situación del derecho pues a la integridad personal de las trabajadoras del hogar. En fin, son demasiadas aristas que todavía están pendientes de atender. El asunto pues de la valoración del programa piloto y demás, todas esas cosas son pendientes que ya nos dejaste acá toda la claridad de la ruta de los temas que se tienen que seguir revisando y mejorando para avanzar pues más rápidamente, como decía Mijane, pues ¿por qué no avanzamos tan rápido, no? Como deberíamos. En fin, pues eso sin duda acá también se plantea para el tema del trabajo del hogar. Muchísimas gracias, Marcelina, siempre tan clara. Y bueno, nos llegaron unas preguntas, dos para Mijane. ¿Cuál puede ser una iniciativa para obtener datos más certeros sobre la comunidad afrodescendiente? Y la otra pregunta es la falta de reconocimiento de la comunidad afrodescendiente, afromexicana. ¿Se trata de un tema histórico o político? Adelante, Mijane, por favor. Para los datos desagregados, pues está el portal. Sí, lo que falta es como la expertise. Sí, lo que falta es quitar la mirada racista y decir, no, es que en México solamente los pueblos indígenas, los pueblos originarios solamente son los importantes. También hay otras opresiones, como bien lo mencionaba Marcelina, ¿no? Hay diferentes aristas que falta de voluntad, sí, de las instituciones que están a cargo pero también de organizaciones civiles, porque de repente solamente piden diagnósticos o hay fondos para elaboración de diagnósticos de poblaciones específicas minoritarias, pero no nos enfocan a las mujeres afromexicanas o a personas afromexicanas, sino siguen enfocando a lo mismo durante años y años y años. Entonces, yo sí creería que falta de colaboración de toda la sociedad civil, de los fondos financieros, hasta incluso de los fondos feministas. No, yo también no me baso solamente en criticar al Estado. Yo creo que el racismo es un todo, o sea, ponerse los lentes de decir, a ver, esto no está bien, el dejar de normalizar que las mujeres negras pues estamos bien en la playa porque acá hay mar y hay río y aquí pescamos y comemos. O sea, esto está en el imaginario de la gente que vive en la ciudad, ¿no? Y en el norte del país incluso ni siquiera piensan que existimos las mujeres afromexicanas, ¿no? Entonces, justo ven personas afrodescendientes en México y piensan que son de la migración histórica o de la migración, reciente, ¿no? Entonces, siempre se van con el país de Haití y demás, cuando pues está Santiago Tapezla, Coajinicuilapa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, yo creo que sí falta de voluntad de la ciudadanía y sobre todo de
sí de las instituciones, pero también de los fondos que financian estos diagnósticos, ¿no? El poner el foco en personas afromexicanas, afrodescendientes, trabajadoras del hogar, con discapacidad, porque pues prácticamente el diagnóstico que se elaboró en la colectiva MUAFRO, pues nosotras no fuimos expertas, pero sabemos porque viven en Tapesla, yo vivo en Cuaje, y entonces aquí sí, aquí no está pasando esto, ¿no? Y entonces nosotras, eso permite decir, esto no está pasando lo que dice el INEGI, ¿no? Entonces, por eso es que hicimos ese dato comparativo y también pues haciendo algunas encuestas, ¿no? Y checando el cuestionario ampliado que está también en la página oficial del INEGI, o sea, realmente solo falta que quieran hacerlo. Y en lo que respecta a la segunda pregunta de la autoascripción, yo sí creo que son ambas. O sea, yo me canso también de culpar al Estado porque eso es histórico, son más de 500 años y es un sistema que no nada más nos atraviesa a nosotras como mujeres afromexicanas, ¿no? Sino también a las mujeres indígenas, a todas las que estamos acá presentes, rurales, ¿no? Incluso con el tema agrario que comentaba la magistrada. O sea, sigue pasando, aquí en Coajinicuilapa sigue pasando el tema de que no tengamos la posesión de la tierra, o sea, eso es real y que se herede a los hombres, porque el patriarcado es algo que nos atraviesa a todas. Entonces, sí es culpa del Estado, sí, porque no hay campañas de sensibilización contra el racismo. Mismos funcionarios no saben qué es racismo. Entonces, este cambio constante de electores, ¿no? De cada 3 años estar sensibilizando al 2 años y medio al presidente apenas municipal de Coajinicuilapa. Entonces ya viene 3 años y el cambio y otra vez volver a sensibilizar al mismo presidente municipal. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo vamos a aterrizar esta reeducación de funcionariado público, pues yo creo que desde arriba, ¿no? Con campañas masivas de difusión, con campañas que también, ojo, ¿no? Esto creo que con la presidenta Iracema podemos hablarlo. La campaña, por ejemplo, que se dio de Afrocenso MX, muchas personas pues no nos pareció porque en algunos aspectos no nos representaba, ¿no? Por ejemplo, la frase que decía, ¿a poco no? O ¿a poco sí? O cómo era, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, aquí en Cuaji ni siquiera decimos eso, ¿no? Aquí es pues sí, ¿no? O pues, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo claro, que sí, o sea, sí tiende a caer en la moja, pero... O sea, lo único que nos representaba, por ejemplo, era pues la fotografía, ¿no? Porque pues ahí Hugo Arayanes sí tuvo como el cuidado, porque ese es su trabajo, ese es su chamba, ¿no? Eso ha hecho desde hace años. Pero sí, o sea, que también hasta en esos materiales de difusión, de sensibilización, pues seamos tomadas y tomados en cuenta porque de repente hacen campañas desde el centro y entonces, aunque tengan la expertise en marketing y demás, no tienen este enfoque antirracista y con eso pues es esa línea peligrosa en donde cargan de fenotipos a contenidos periodísticos, porque también el periodismo es racista, en medios de televisión, en telenovelas y hasta en la sopa. El racismo está en todos lados. Entonces, yo sí creo que la falta de autoascripción no nada más le corresponde al Estado, sino también a nosotras como sociedad. Sin embargo, sí creo que el Estado puede tener los recursos para generar unas campañas antirracistas que nosotras y nosotros pues no hemos tenido en años, ¿no? Entonces, yo sí creo que es responsabilidad colaborativa y también con los organismos internacionales, la ONU y demás, que también tienen algunos pesos para hacerlo. Entonces, puede ser una colaboración conjunta, sociedad civil, Estado, la ONU y cualquier actores, fondos privados, ¿no? Para generar estas campañas fuertes de sensibilización e informarle a las personas que ser negra, afromexicana, afromexicane, no es malo. Muchas gracias, Mijane. La otra pregunta que llegó es para Dorotea Wilson. ¿Qué políticas públicas faltan para que las mujeres afrodescendientes no tengan obstáculos en la búsqueda del empleo? Sí, creo que iniciamos hablando de la educación. Es muy importante el tema de educación para la población en general, pero para la población afro específica, en donde los gobiernos tienen que eliminar las barreras existentes y promover acciones específicas al acceso a todos los niveles. En la mañana se hablaba de todos los niveles de educación, con especial atención a los niños y niñas. Esto también se debe de incluir
en esta política a las educadoras y educadores hacia una cultura de no discriminación. Creo que eso es fundamental. En lo estado también la cobertura del sistema de salud, la oportunidad y la posibilidad de empleo digno. Porque esas son algunas de las barreras que todavía tenemos y pensamos que podemos avanzar si se concreta en políticas públicas para la población afrodescendiente en los diferentes países. Muchas gracias, Dorotea. Llegó otra pregunta para la presidenta Méndez. ¿Qué se hace desde el Tribunal Agrario para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? Presidenta, creo que su micrófono está apagado. Sí. Bueno, en los tribunales agrarios hay un firme compromiso con la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y trabajamos en dos ámbitos. En el ámbito dirigido hacia las mujeres que acceden a la justicia agraria, estamos promoviendo con los 56 tribunales unitarios agrarios jornadas de justicia itinerante para que las mujeres, yendo a los ejidos y comunidades, desahoguen un juicio agrario que les permita el reconocimiento de sus derechos. Adicionalmente, tenemos una capacitación y formación permanente entre juzgadoras y juzgadores para impartir justicia con perspectiva de género, para dejar atrás esos patrones de subordinación de la mujer al hombre, para reconocer que las mujeres tenemos los mismos derechos que todas las personas y que es necesario acceder a la tierra. Entonces, en esta parte tenemos sentencias muy relevantes sobre juzgar con perspectiva de género, reconociendo los derechos humanos a la vivienda, el derecho humano a las adultas mayores a conservar sus tierras, el derecho humano de las mujeres a heredar, el derecho de protección del patrimonio familiar. Y sobre todo también ha habido sentencias innovadoras, por ejemplo, de incorporar, que todavía no está en la ley, pero sí se han generado precedentes de incorporar los derechos agrarios como parte de la sociedad conyugal cuando hay una disolución del vínculo matrimonial, ¿verdad? Pero estamos trabajando por también que la justicia llegue a las mujeres, promoviendo que ésta se realice a distancia, con el acceso, desde luego, a Internet, que es un derecho humano universal, pero con un acuerdo del Pleno del Tribunal Superior Agrario, donde los juicios pueden celebrarse parcialmente a distancia para que, sobre todo, las mujeres y en especial las adultas mayores que predominan en el campo, accedan a la justicia. Y por otra parte, como práctica también de promover la igualdad en el espacio institucional. Aquí hay un comité de igualdad de género presidido por una magistrada integrante del Pleno, la magistrada Carmen Laura López Almaraz, y tienen una agenda permanente en la que todos participamos promoviendo la no violencia contra las mujeres, no violencia patrimonial, no violencia física, verbal, en el espacio laboral de los tribunales agrarios. Y quisiera, aprovechando la pregunta, destacar lo que nos dijo Marcelina, pero tenemos que empezar en la familia, en ese cambio cultural desde la casa para que se reconozca que las mujeres tenemos derecho a tener derechos y que somos diversas, bien en el campo, bien en la ciudad, bien afrodescendientes, bien indígenas, pero todas somos personas, tenemos una dignidad humana y tenemos que trabajar por que los derechos realmente se materialicen. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, pues ya estamos llegando al fin de nuestro panel. Yo nada más
daría unas breves palabras de cierre. Creo que en todas las presentaciones se coincidió en la importancia de generar información especializada y específica de acuerdo pues también a las diferentes situaciones y condiciones que vivimos las mujeres, que por supuesto se generen los presupuestos adecuados con la consulta pues de las personas interesadas, de quienes saben de las circunstancias que están viviendo, que haya mejores procesos educativos, que se tome en cuenta la brecha digital, ¿no? El tema del conocimiento de las tecnologías de la información, que es todo un reto también en estos días, sobre todo en estos días de pandemia. Por supuesto, la evaluación de las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué nos tardamos tanto? Pues todavía ahí falta más el tema de la evaluación de las políticas públicas y la realización de los ajustes adecuados, procesos de empoderamiento, de capacitación de las mujeres que tenemos como diferentes condiciones. Y por supuesto, pues todos los derechos que atraviesan en la vida de las mujeres, y esto todo visto a la luz de la multiculturalidad, ¿no? A la luz de la diversidad y a la luz de las necesidades de todas las mujeres, sobre todo y en especial me parece que aquellas que enfrentan situaciones de discriminación múltiple, que son quienes tienen que además enfrentar muchos retos multiplicados en la vida laboral, en la vida social, en la vida familiar. Pues muchísimas gracias a todas y todos. En este momento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a otorgar unos reconocimientos a nuestras panelistas. Adelante, por favor. Bueno, acá están los reconocimientos que nos están proyectando desde el tribunal, que son reconocimientos que se le harán llegar a nuestras panelistas por su participación, agradeciendo, por supuesto, su presentación y que nos hayan compartido estos conocimientos tan especializados, y agradeciendo nuevamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por la invitación y la generación de este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. maestra Gracias. Iracema,